Tengo al señor Javier Milei para charlar un ratito, lo habíamos prometido. Vamos a hablar hoy por ahí más de política que de ideas. Javier, tanto tiempo, ¿cómo le va? Qué gusto tenerlo, ¿cómo anda? ¿Qué tal, Gabriel? Un gusto enorme hablar contigo nuevamente. Lo mismo. ¿Cómo está usted? ¿Bien? Muy bien, afortunadamente muy bien. Bueno, a ver, primera pregunta. ¿Ya ha presentado el cierre de lista? Hay tiempo hasta las 23:59. ¿Ya lo ha presentado o todavía está negociando o esperando? Bueno, es todo un conjunto de trámites, pero están todas las cosas definidas, así es que no hay nada nuevo bajo el sol. Alguien especulaba en las últimas horas una posible alianza con Patricia Bullrich. ¿Esto se puede llegar a dar? ¿Está en conversaciones o hay que descartarlo de pleno? Eso no está bajo discusión porque la señora Bullrich decidió quedarse en Juntos por el Cambio. O sea que usted va a ir por la Libertad Avanza. Esto ya está definido. Exactamente, yo soy precandidato a presidente por la Libertad Avanza. ¿Le puedo hacer una pregunta casi vulgar? ¿Cómo es una presentación? ¿Cómo es una presentación? Porque la gente escucha presentación de lista, presentación de lista, presentación de lista. ¿Qué es una presentación de lista, Milei? Bueno, están todas las personas que después uno va a encontrar en la boleta. Sí. Bueno, eso es parte de toda una situación en la cual hay que formar esas boletas y eso es un momento que genera mucha tensión. O sea, y como de costumbre hay gente que está más contenta, hay gente que está descontenta, hay gente que llora y hay gente que patalea y hay gente que se enoja mucho y ensucia. Esto tiene que ver con el armado, digamos, y las posiciones que ocupa cada uno. Exactamente, sí. Y esa competencia es feroz. Y bueno, algunos, o sea, cuando no les toca ganar, la resuelven de distintas maneras. El armado de su lista, el armado de su partido, ¿lo arma Javier Milei? ¿Lo arma en consenso con su mesa chica? Digo, esta lista que va a aparecer por Libertad Avanza, ¿es ideada por Javier Milei y por un grupo de gente o por usted? Ahí es imposible hacer eso solo. Ajá. Bien. Quien diga que puede hacer eso solo, miente. Okay. Hay que pensar que nosotros hemos logrado tener representación en 23 de los 24 distritos. Y nosotros estamos yendo por muy concentrados en la cuestión nacional, no tanto en los temas provinciales. Entonces es como que no es una tarea simple, o sea, no es una tarea para una sola persona, es imposible. Bien. Javier, quiero hacerle un par de preguntas relacionadas con los números. Hay muchos que lo salieron a atacar, teniendo en cuenta las elecciones que se dieron en las provincias. Milei no existe, ¿se dieron cuenta? Ningún candidato de Milei terminó peleando una elección. ¿Lo preocupa esos números? ¿Sabía que esos números podían ser así? ¿Esperaba más de los candidatos? Digo, ¿qué análisis se hace hoy respecto a los resultados de sus candidatos en el interior del país? A ver, vamos a ponerlo en estos términos. Sí. ¿La boleta tenía mi cara? No. Bien, primer punto. Le voy a pasar un tema no trivial. Sí. Si fuera cierto que nosotros no existimos, la pregunta es, ¿por qué desdoblan? Claro. ¿Sabe cuántos distritos han desdoblado para esta elección de los 24? ¿Cuántos? 21. La gran mayoría. ¿Qué quiere decir eso? Que el riesgo que implica la presencia de la Libertad Avanza significó que el resto de las provincias se refugiaran en elecciones desdobladas para no tener que competir efectivamente contra mi persona. Claro. ¿Usted entiende que la gente vota la cara de Milei, vota a Milei, la gente quiere a Milei? Bueno, eso lo que muestran los distintos análisis, los números muestran, pero es más, las encuestas muestran eso. O sea, y de hecho, a nosotros esto nos pasa, o sea, hay una cantidad que figuran como indecisos y demás que en el fondo, o sea, se manifiestan después en torno a nosotros, o sea, entonces eso nosotros estamos muy tranquilos, o sea, entendemos la lógica de esos resultados y tienen que ver también con una cuestión de cómo
ponen a jugar los aparatos clientelísticos. Yo le diría lo siguiente, mire, los gobernadores que doblaron ya pusieron en juego sus aparatos clientelísticos. Claro, tal cual. Es decir, con lo cual ahora, digamos, le digo que tenemos mucha más chance que antes, porque se libera eso. Javier, recién hablábamos de la conformación de la lista, y en la conformación de la lista es, llevándolo al plano futbolero, es ver la plantilla, quiénes son los titulares, quiénes son los suplentes, y después también están los que dejo afuera, que son los jugadores en el plantel que cuento para ganar un determinado torneo. Usted hoy tiene las listas, tiene los nombres, con el equipo que va a salir a la cancha. Se ha instalado, o se quiere instalar, esto de la imposible gobernabilidad de Milei si es que gana. Milei no tiene estructura para gobernar. Milei no puede gobernar, si gana va a ser imposible, no va a tener Cámara de Diputados, no va a tener Cámara de Senadores, no va a ganar. Lo habrá escuchado 1000 veces. Cuando usted ve la lista, ¿tiene para gobernar? Si Milei gana, ¿va a poder gobernar cómodo? A ver, vamos a ponerlo en estos términos. Una de las mentiras, y esto está muy promovida desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o sea, desde la gente de Larreta, no tiene equipo. Sí. Es decir, es más, no tiene equipo y no tiene estructura. Es la misma acusación que de hecho le hacen a Bullrich. Sí. Es decir, lo que quiero que se detecte es el patrón de dónde viene ese montaje de operaciones. Sí. Le hago una pregunta. Por ejemplo, hablan de plan integral, de que lo iban a tener en diciembre, que tienen exportaciones para los próximos 6 años, tienen la matriz origen-destino completa, producto por producto, país por país. La pregunta es, ¿quién es el único que presenta un plan? Yo lo he escuchado a usted. A usted le he escuchado cosas. Bueno, digamos, por eso, el único que presentó un plan concreto, o sea, un programa económico de acá y de reformas estructurales para 45 años Argentina vuelva a ser una potencia, el único que lo hizo fui yo. El único que describió cómo va a ser el ajuste fiscal, soy yo. El único que dijo cómo se va a modernizar el mercado laboral, soy yo. El único que dijo cómo se va a hacer la apertura comercial y cómo se va a enfocar las cuestiones a nivel mundial, las relaciones internacionales, fui yo. El único que tiene un verdadero programa antiinflacionario soy yo. De hecho, escribí un libro, que ya se agotó en pocas semanas, 3 ediciones, que se llama El fin de la inflación. Entonces, es más, le voy a pasar algo. Sí. El otro día, dentro de estas presentaciones que nosotros hacemos, está claro que la cuestión energética argentina tiene un problema enorme, ¿no? Sí, clarísimo. Bueno, te invito a vos, Gabriel, y a todos los oyentes que vean la presentación que hicimos en el CARI, donde está el responsable del sector de energía. Es decir, donde se presentó, no solo un diagnóstico, sino un conjunto de políticas para el sector energético, ya sea para lo que tiene que ver con electricidad, con lo que tiene que ver con gas, con lo que tiene que ver con petróleo, con lo que tiene que ver con energías renovables. Somos los únicos que presentamos un programa concreto. Y junto con el cambio que acusa tanto, ¿sabe qué? Llevó 4 personas y no se pudieron poner de acuerdo en la propia mesa. Claro. Y si tiene que sacar medidas en el Congreso, ¿usted cree que va a tener, no sé si gran mayoría, pero va a tener la comodidad de poder trabajar en el Congreso con sus diputados y con sus senadores? Nosotros vamos a enviar los proyectos que sean necesarios, los vamos a enviar al Congreso, ¿sí? Si los proyectos... ¿Hola? Sí, Javier, lo escucho. Si los proyectos no salen, buscaremos... Si se tratan de reformas estructurales, iremos por referéndums. Es decir, esto no es tan grave. Es más, mire, ¿sabe qué? Bukele cuando llegó a El Salvador, ¿sabe cuántos diputados y senadores tenía en total? Muy pocos. 0. Sí. ¿Qué quiere decir? Que cuando usted sabe lo que quiere hacer, sabe cómo hacerlo y tiene el coraje para hacerlo, lo hace. ¿Gobernaría usted, Javier, con muchos decretos de necesidad de urgencia? No necesariamente, o sea, yo creo que nosotros vamos a poder enviar las leyes y las mismas van a, dado el concepto... A ver, en el caso concreto nuestro, nosotros tenemos un mandato, es decir, la gente tiene clara a qué venimos nosotros. Nosotros venimos a exterminar la inflación y a paliar los problemas de inseguridad y que la Argentina vuelva a crecer y se vuelva una potencia, un lugar digno de vivir. Listo, esa es nuestra agenda. Nosotros, o sea, cuando definimos nuestro programa lo definimos de manera concreta, o sea, no es que damos vuelta. Entonces nosotros tenemos mandato. Entonces, si somos respaldados por la mayoría, por la gente, la pregunta es ¿por qué, nos tienen que bloquear? Claro. Entonces, porque en realidad el problema los tienen los que nos bloqueen y que en el fondo, les van a tener que dar explicaciones a la sociedad por qué intentan bloquearnos.
¿Le ha sorprendido la candidatura de Sergio Massa, Milei? Es un problema de esa fuerza, no es un problema nuestro. ¿No equipara un poco más tenerlo a Massa en la competencia que tenerlo a Guado, por ejemplo? A la hora de saber el ganador. Es una decisión de ellos y será más o menos competitivo según lo que determine la gente, o sea, no de lo que opine otra fuerza. O sea, la verdad que yo le diría que para nosotros es muchísimo más fácil, ¿no? Es decir, un ministro de Economía que trae la economía, digamos, con el PBI per cápita cayendo, digamos, estancada hacia la baja, con la inflación en torno al 140%, con la inflación, digamos, en alimentos en el 200%, con una inflación reprimida de 50 a 100 puntos, le diría que para nosotros, o sea, digo, la discusión que hay compromete a cerca del 70% de los argentinos, que tiene que ver con temas de inflación y con temas de empleo y con temas de estas características relacionadas a eso, le diría que, estamos para una linda competencia, la cual no tiene nada que hacer. Usted sigue sosteniendo, Javier, hoy el panorama está un poco más claro, quiénes son los candidatos y qué partido se va a jugar. ¿Sigue sosteniendo hoy a esta hora, 24 de junio, 2:47 de la tarde, que estoy hablando con usted, que va a llegar a un balotaje? ¿Cree que hoy los números lo van a acompañar a un balotaje? Nosotros técnicamente hoy estamos en un balotaje. Y si nosotros entramos en un balotaje, no importa con quién sea, ganamos. Así es que, en ese sentido, estamos muy tranquilos. Le hago esta pregunta, quizás a mí me gusta hablar de todo con usted, lo sabe. Es una pregunta quizás desde lo ético, lo hablaba con Tommy, con Rolo y con Mariana aquí en la mesa. Algo que se ha planteado en las últimas horas, si Sergio Massa debería seguir siendo el ministro de Economía, teniendo en cuenta las grandes complicaciones que tiene la Argentina, usted las mencionaba, y va a estar más abocado a la campaña que a la gobernabilidad. Éticamente le pregunto, y siendo usted un economista, sabiendo de números, ¿se puede gobernar a la Argentina desde el Ministerio de Economía en este momento con las necesidades y haciendo campaña a la vez? La pregunta concreta es, ¿debe Massa seguir siendo ministro de Economía o debería dar un paso al costado? A ver, el punto es, si las reglas se lo permiten, no tiene por qué no hacerlo. O sea, creer que una persona sola maneja todo eso sería un error enorme. Ajá. Es decir, es más, le hago este punto de otra manera. Aquellos que criticaban que Massa no puede ser ministro de Economía porque es abogado, entonces, alguien más está manejando la economía. Claro. Y si alguien más está manejando la economía, él se puede dedicar a hacer política. O sea, la verdad es que creer que esto, es manejado solo por una persona es un error. Entonces, la realidad, no sé cómo organiza su trabajo, pero qué sé yo, eso depende de cada uno, cómo lo enfoca. O sea, usted puede ser diputado y aparte puede hacer campaña, ¿no? Bueno, fíjese que yo de hecho lo hago, ¿no? Y no dejo de hacer mi trabajo por hacer, mi campaña. Y si en algún momento yo creyera que hay un problema de incompatibilidad, bueno, puedo pedir licencia o renunciar. O sea, como diputado, si fuera necesario. Así que eso es... eso no... Pero bueno, eso es un problema mío. Sí, está claro, es decir, está claro. Y tendré que evaluar cómo eso me condiciona a mí o no para llevar mi tarea. De hecho, yo vivo dando charlas por todos lados y, sin embargo, de las 14 sesiones que hubo el año pasado, estuve en 12. Milei, usted le puede, no sé si asegurar a la gente, pero mucho habló el presidente Alberto Fernández sobre la guerra contra la inflación, ¿no? Utilizó ese término, para mí no es adecuado, pero quiero jugar un poquito con eso. ¿Usted le puede asegurar a la gente que está escuchando Radio Mitre y que después va a leer las redes con esta nota, que usted le va a ganar a la inflación? Definitivamente. Yo básicamente soy especialista en crecimiento económico con y sin dinero. Esto quiere decir que soy especialista en cómo hacer crecer a una economía y cómo terminar con la inflación. Por lo tanto, sé cómo se hace y tengo la voluntad de hacerlo, que esa es la diferencia. Porque en el fondo la contracara de la inflación, que esto es lo que hay que entender, es que hay una estafa de los políticos hacia los argentinos de bien. Y el único que está dispuesto a ponerle el cascabel al gato soy yo. Y por lo tanto el único que sabe cómo hacerlo
Sí, soy yo y lo voy a hacer, porque además tengo el coraje para hacerlo. ¿Sigue convencido de la dolarización, Milei? ¿Cree que es el camino la dolarización? Absolutamente, es el mejor camino para terminar con la inflación. Mire, se lo planteo simple. Sí. Argentina hoy, puedo ir un poquito hacia atrás en la definición para que esta explicación ayude más al público a comprender cómo es el punto. Sí, por supuesto. Porque, digo, para que se note que no es algo caprichoso, por decirlo de alguna manera. Sí. Mire, la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario que se genera por un exceso de oferta de dinero, ya sea o porque creció la oferta, porque cayó la demanda, o las dos cosas. Eso hace que el poder adquisitivo de la moneda caiga y que todos los precios expresados en la moneda doméstica suban. Eso es la inflación, ¿no? En ese contexto, sí, usted tiene un problema con la emisión monetaria, entonces. Sí, claro. Y tiene un problema con la emisión monetaria pasada, que es los 16 puntos del PBI que se emitieron en los 3 años anteriores, con lo cual, por más que hoy usted frene la emisión monetaria, no va a dejar de tener inflación. Después tiene un problema con la emisión monetaria presente, que es el financiamiento del déficit fiscal, y hay algo que es todavía mucho más delicado, que es el principal impulsor de inflación hoy, que es la emisión monetaria futura, es decir, lo que se llaman las LELIQs. Para que tenga una idea, el nivel de LELIQs sobre base monetaria hoy es más alto que el equivalente que teníamos en el año 89, previo a la hiperinflación del Alfonsín. Sí, durísimo. Esa es la situación. Y cuando usted mira el déficit fiscal, Argentina estalló en el 75 el Rodrigazo con 14 puntos del PBI, estalló la tablita cambiaria en el 81 con 11, la hiperinflación del Alfonsín con 8, la convertibilidad con 7, hoy tenemos 12. ¿Qué quiere decir? Que tenemos un descalabro monetario y tenemos un descalabro fiscal. Ahora, el descalabro fiscal, 5 puntos del déficit corresponden al Estado Nacional, 7 en el Banco Central. Claro. ¿Qué quiere decir esto? Que el gran problema inflacionario, ¿dónde está metido? Dentro del Banco Central. Es lo que se llama el problema de los stocks. Si usted, por ejemplo, abre el cepo, propone el bimonetarismo, usted va a tener un switch de portafolio donde la gente se va a pasar de pesos a dólares y genera una hiper. Sí. La otra alternativa esto es lo que plantea, perdóneme, Milei, esto es un poco lo que plantea Patricia Bullrich también, para marcarlo, ¿no? El bimonetarismo. Exacto. La otra alternativa es que usted deje el cepo. Si usted deja el cepo, usted tiene un exceso de demanda de divisas. Eso implica un exceso de oferta en el resto de la economía. Implica que el precio de los bonos se deprime, las tasas de interés son altas, el riesgo país implica que se desintermedia ahorro, inversión, la inversión cae, la productividad, el PBI cae, los salarios reales caen porque no se generan puestos de laburo, los pibes se nos van afuera, y además los que trabajan no les alcanza. Vio que hoy el 30% de la gente que trabaja es pobre. Es decir, entonces tiene un aumento de pobres e indigentes, con lo cual dejar el cepo tampoco es solución. Entonces la pregunta es, ¿cómo resuelvo yo un problema, sí, con este stock que me puede generar semejante desastre y convertirme en Venezuela? Dolarizando. Bien, exacto. Entonces usted la forma que tiene para hacer esto es rescatar esa deuda del central, ya sea las LELIQs y la base monetaria. Y eso ha sido sumamente exitoso. Eso fue exitoso en todos los lugares del mundo que se hizo ese experimento. ¿Sabe qué? Terminaron exterminando con la inflación, y eso es lo que yo estoy proponiendo. Ahora, Javier, teniendo en cuenta que casi no tenemos reservas, ¿sí? Al no haber reservas, digamos, es verdad que probablemente los dólares estén en los colchones. El otro día, Horacio Rodríguez Larreta hablaba puntualmente de sacar los cepos, ¿no? En lo inmediato, él decía, bueno, vamos a tener un dólar casi de 5.000 pesos, porque teniendo en cuenta los pesos que hay en la calle, menos los dólares que no tenemos, ¿esa teoría no conspira con esto que está diciendo o no es cierto lo que dijo Larreta? Bueno, es que Larreta habría que explicarle que 2 más 2 es 4, no que un día es 5.000, otro día es 3.000, otro día es 3.500, que dice que es una cuenta simple y dice es 3.000 y al otro rato dice 4.000. Claro. ¿Ok? Lo primero que hay que entender es eso, o sea, primer punto, es decir, acá hay un problema de economistas haciendo política. Imagínense un político haciendo política con esto, con lo cual es peor todavía. Entonces, pero bueno, lo único que muestra es que como economista, digamos, o sea, solamente tiene la credencial, porque claramente no entiende estos problemas. De hecho, dice que la inflación es culpa de los formadores de precios, o sea, no muy distinto a las cosas que dice Cristina Fernández de Kirchner. Pero al margen de eso, que es algo muy, muy importante, es que
hay que tener cuidado cómo se miden estos números, porque están mirando reservas internacionales netas, y en realidad reservas internacionales netas es la metodología que usa el fondo para chequear la consistencia de un programa económico. Es decir, porque ¿qué mira el Fondo Monetario Internacional? Mira la política fiscal, mira la política monetaria, o sea, metas cuantitativas de déficit fiscal, claro, metas cuantitativas de emisión monetaria, y la forma de chequear que no le están mintiendo es con las reservas internacionales netas. Sí, pero las netas. Okay. Pero eso no quiere decir que esas sean las reservas de Argentina. Argentina tiene una posición de oro, que son 5.000 millones de dólares. Argentina tiene la posición de Basilea, que es una forma de hacer clearing entre países, y eso ya, si usted está dolarizado, no lo necesita. Usted tiene una posición de DEX con el Fondo Monetario Internacional, que es para hacer más o menos lo mismo, pero desde el Fondo Monetario, y tampoco lo va a necesitar, y tampoco va a necesitar el Fondo de SEDESA. Cuando usted... El fondo de SEDESA son 2.500 millones de dólares. Quiere decir que cuando usted saca la cuenta, Argentina tiene entre 10.000 y 11.000 millones de dólares de reservas. Bien. Es falso lo que dice la reta. Y la base monetaria argentina es de 11.000 millones de dólares hoy, o 10.000, depende de cuánto esté el tipo de cambio. ¿Qué quiere decir esto? Que miente cuando dice eso. Usted, digamos, con esto puede rescatar la base monetaria. Y a usted le queda resolver el problema de las LELIQs. Para resolver los problemas de las LELIQs, usted tiene distintas alternativas. Tiene la solución de Emilio Campo, tiene la solución de Adrián Rabier, tiene la solución de Jorge Ávila, tiene la solución de Carlos Rodríguez, tiene la solución que hicimos nosotros en La Libertad Avanza, con la mejora que planteó Diana Mondino. Vamos, se puede hacer. Milei, le consulto, le hago una cortita, escuchando muy atento perdóneme, la noto con Gaby. Usted hablaba, y le vuelvo al tema de las elecciones, y lo saco un segundito de la parte más técnica. Usted habla y hablaba recién lo que pasó en las provincias, perdóneme, estoy justo con catarro, que pasó en las provincias que, digamos, su cara no aparecía en las boletas, y es por eso que quizás no tuvo los suficientes votos, no para llegar a una gobernación, sino por ahí para tener un piso más interesante a nivel nacional. Le pregunto esto, a ver, ¿no cree que por ahí eso es más de un régimen más personalista? ¿En qué sentido se lo pregunto? Digo, usted mide, y la verdad que eso está claro, pues las elecciones, la verdad, están a la vuelta de la esquina, las encuestas, la verdad que lo dejan muy bien posicionado a usted. Ahora, pasamos por muchos como regímenes personalistas, con Macri, con Cristina, en donde, digamos, la cabeza era solamente una, y a usted en los últimos meses, quizás, o últimas semanas, también se le fueron como yendo a algunas personas de mucha confianza. La pregunta, para hacerla simple, es, ¿usted tiene gente en quien delegar? ¿Tiene gente de confianza? ¿Tiene gente, digamos, para ir ocupando los distintos cargos que son, digamos, de su confianza? ¿O tuvo que ir metiendo gente en las listas de último momento para cerrarlas? A ver, si usted se fija, si hay gente, digamos, que se fue, también es porque, digamos, o sea, estaba abierta la estructura, así que no es así. Ahora, hay otra cosa que tiene que ver con la forma en que votan los argentinos. Usted tiene un sistema democrático, y los argentinos tienen una forma de votar y una forma de elegir. Entonces, digo, si usted quiere, pelearse con la realidad, yo le digo las cosas como son, o sea, por algo desdoblan, porque es la forma en que los argentinos votamos. O sea, nosotros tenemos un régimen presidencialista, esa es la realidad. Entonces, digamos, hacer planteos, por decirlo de alguna manera, de como si estuviéramos en una democracia parlamentaria, no funciona, porque primero, porque no es el sistema que tenemos, y segundo, es porque los argentinos además votan con ese formato cuando eligen. Entonces, es una forma en que eligen los argentinos. Digo, a usted después le puede gustar, no, le puede parecer de una manera, de otra manera, pero digo, eso es un dato fáctico, no es una cuestión de personalismo, es la forma en que votan los argentinos. Javier, siempre es un placer escucharlo. Que termine bien el fin de semana. ¿Puedo hacer una mención? Sí, claro, por supuesto, siempre. Por ejemplo, estamos hablando de tema parlamentario. Hago una pregunta. ¿Ustedes vieron lo que son la lista de mis parlamentarios? Díganmelo, por ejemplo, ¿quién puede compararse con lo que nosotros, por ejemplo, con mujeres del calibre de Diana Mondino, de Sandra Petovelo, de Romina Díez, ¿sí? O lo que es, por ejemplo, el caso de Berti Venegas Lynch o Marcela Pagano? Díganme, ¿quiénes están al nivel para poner figuras de ese calibre al lado nuestro? Digo, en términos parlamentarios. No, está bien, quizás... O en La Pampa, digamos, Adrián Rabier, digo, ¿quiénes tienen ese nivel, ese calibre de personas en el Congreso? Digo, esa es la pregunta, porque, de vuelta, digo, son gente de un altísimo nivel intelectual, con una
victoria intachable. Y entonces, ¿dónde está el punto? Claro. ¿Quién es el que...? A ver, lo voy a poner, digamos, la verdad que la competencia es entre, por ejemplo, cuando hacen el equivalente con digo, Maximiliano Guerra contra Diana Mondini. No, ¿Sí? está bien, o en el caso de la Reta en provincia de Buenos Aires, que Pichetto contra Berti Venegas Lynch. Me parece que ahí también les ganamos por goleada. Javier, siempre es un placer. Que termine bien el fin de semana. Y gracias por su tiempo. Muchísimas gracias, Gabriel. Abrazo gigante. Un gusto enorme hablar contigo. Lo mismo. Que siga muy bien. Milei, charlando con nosotros.